Bendiciones con todos. Tema 22. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la organización de la comunidad de creyentes, parte 2. Y utilizamos Hechos capítulo 6, versículo de 1 al 7, que dice lo siguiente. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, la reorganización de la comunidad de creyentes. En la comunidad de creyentes de la iglesia primitiva, no estaban velando por todas las viudas, pero vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Qué les parece? Pues tal vez no era por mala voluntad, sino por descuido o por falta de alcance. Se hace evidente la buena intención de los apóstoles, ya que ellos se dispusieron a cambiar la situación. En el proceso, se dieron cuenta que su labor no se daba abasto por las necesidades que debían cubrir. Por lo tanto, necesitaban la colaboración de otros hermanos. Sí. Leamos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hasta este momento, los apóstoles no solo estaban dedicados a enseñar, sino también a servir a los creyentes. Pero se dieron cuenta que era imposible hacer ambas cosas. Por lo tanto, decidieron elegir a otros hermanos para que se dedicaran a los asuntos administrativos, mientras que ellos servían a la comunidad con la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Ahora veamos lo que dice la palabra. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es interesante notar los requisitos para estos servidores. No eran solo materiales, sino sobre todo espirituales. Eligieron a personas capaces para llevar la tarea física, pero asegurándose que ellos también estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Más importante que la capacidad natural es la voluntad de ser guiados por Dios. De lo contrario, solo hará una obra humana. En la elección de los servidores participaron todos. No se trata de una elección democrática, sino de una elección en la que todos dieron buen testimonio de aquellos a quienes estaban eligiendo. Sí, recordemos nuevamente la palabra, Éxodo capítulo 6, versículo del 5 al 6. Lo propuesto
tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Más adelante en la Biblia, a estos siervos colaboradores se les llama diáconos. La palabra viene del griego diaco, que se usa para describir a la persona que ayuda y hace los mandados. En la carta a Timoteo, Pablo describe las cualidades básicas que debe tener un diácono. Sí, esto es importantísimo. Por favor, escuche 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 8 al 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante, qué claro, ¿no? Es tan importante este ministerio que los requisitos que deben tener estas personas deben ser, en otras palabras, vivir en santidad. La colaboración de los siervos o diáconos ayudó a que los apóstoles pudieran dedicarse a enseñar y a discipular. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. No solo el número de creyentes creció, sino también de discípulos, es decir, los que lo dejaron todo para seguir a los apóstoles. Lo más sorprendente es que entre ellos se añadieron también sacerdotes. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La comunidad de creyentes, la iglesia primitiva, está creciendo a pasos gigantescos, gran cantidad de personas. El Señor mismo va añadiendo, porque era una comunidad bien unida. Pero como se formó ya una cantidad, había el ministerio, desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, habla de cuidar a los huérfanos, a las viudas y a los afligidos. Entonces, los discípulos estaban encargados de predicar y dedicarse a la oración, estaban también ocupando mucho tiempo. Era enorme la cantidad de personas que tenían que ayudarle, servirle en la distribución, en los alimentos, pero allí hubo una queja que parece que no estaban atendiendo diligentemente a los judíos, pero los que habían venido de otras ciudades, ¿no es cierto? Entonces los discípulos les pareció bien llamar a la congregación a hacer una asamblea, por decirlo así, para dar a conocer este tema, este inconveniente. Entonces resolvieron que tenían que buscar hermanos de buen testimonio fundamental, ¿sí? De buena reputación, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, características importantísimas, fundamentales, como vimos también el apóstol más adelante en la carta, a lo que ya se le da el nombre de diáconos, agrega otras cosas más que debe de, ¿sí? No borracho, marido de una sola mujer, entre otras cosas fundamentales que debe ser, ¿sí? Y es el Señor, en otras palabras, el que elige. Es el Señor el que quita y pone reyes, ¿sí? Cuando la iglesia en asamblea a veces eligen a la persona más bonita, a la más popular o a la que tiene mayor influencia, y después se ve en el fracaso.
¿sí? Después se ven el fracaso de estas personas que no sirven correctamente. Más adelante nos tocará ver que Felipe, que fue uno de los diáconos, hizo grandes prodigios en favor de la obra, en el nombre del Señor. También Esteban fue escogido como diácono y fue mártir, como vamos más adelante, murió dando gloria al Señor. Entonces, las iglesias deben dejar escoger, en otras palabras, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Y que estas personas no sean cualquiera. Estas personas que van a ayudar en el servicio en la iglesia deben ser llenas del Espíritu Santo, deben ser de reputación, de buen testimonio y tener un conocimiento de la palabra de Dios. Eso es muy importantísimo, eso es fundamental. Ahora, si usted está escuchando esta palabra y quiere ser parte de la iglesia, pero de una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, el primer paso es reconocer a Cristo como su Salvador. El primer paso es venir a Cristo y buscar ser un hijo de Dios. Nosotros hemos propuesto aquí una oración, le llamamos la oración de fe. Es una oración que le ayudamos para que usted se encarrile, para que usted pueda hacerla y para que usted pueda llegar a los pies de Cristo. Entonces, hágala con todo su corazón, ¿sí? O haga con sus propias palabras, pero entregue su corazón y su vida a Cristo para ser parte de la iglesia. ¿Qué les parece? Amén. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Qué les parece? ¿Aceptó a Cristo en su corazón? Bueno, no es solo repetir una oración y ya, no. El Espíritu Santo viene a morar en usted y Él le va a guiar, Él le va a hacer ver la necesidad de todos los días ir a la palabra, leerla, buscar interpretar si no entiende algo y buscar aplicarla. Y una vez aplicarla, predicar. También tiene que orar en cada momento por la palabra, por todas las cosas, por todas las circunstancias. El campo de oración, el campo de peticiones en oración es muy amplio. Cantar alabanzas y seguir y venir a la iglesia. Está invitado a la iglesia para que venga a aprender, seguir aprendiendo las verdades del Señor. ¿Sí? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día aprendemos. Hoy aprendemos que la iglesia tiene que servir también. Que los que tienen que servir tienen que ser de buen testimonio. Los que tienen que servir tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Los que tienen que servir tienen que ser de conocimiento, de sabiduría. O sea, en otras palabras, tener ese conocimiento, esa sabiduría para hacer bien ese trabajo. Señor. Y gracias porque tú nos enseñas eso. Y sabe, tu Espíritu Santo nos puede ayudar en elegir a las personas que tienen estas características para que ayuden en la iglesia, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. También te damos gracias por tu amor, que es incomparable. Tus bendiciones, ni se diga, Señor, cubren, sacian, y tu misericordia nos protege, Señor, porque somos indignos pecadores. Señor, también oramos por la iglesia. Bendice a la iglesia. Derrama tu Espíritu Santo para que en la iglesia haya hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, para que puedan ayudar en esta labor importante, sobre todo de servir a las viudas, a los huérfanos y a los afligidos. Padre, también te damos gracias por la familia. No te olvides de la familia. Bendice a la familia, llénala de tu Espíritu Santo, Señor.
Levántala, Señor. La iglesia, la familia necesita de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Eso es importantísimo, eso es fundamental, Señor. También oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que se dan a la tarea de escuchar cada día la palabra. Que esta palabra el Espíritu Santo la haga germinar. Que esta palabra dé fruto abundante. Que esta palabra traiga una cantidad de hijos para tu reino. Que esta palabra, que el Espíritu Santo la va a hacer dar fruto, y esos frutos se añadan cada día a la iglesia hoy, así como añadiste a la iglesia primitiva, Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan también la palabra. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra, poniendo en práctica, es importantísimo, ¿sí? Y hagamos lo que dice la palabra de Dios, no nos dice la carne, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.